Sean bienvenidos a Entre el Plumón y la Pizarra, un podcast de profesores para ti y todos los interesados en educación. Y aún más importante para los interesados en el día a día del cuerpo docente, de nosotros, los profesores. El día de hoy escucharemos una conversación con Daniel Lastra, un licenciado en letras, un profesor de lenguaje, un vocalista de fogata, un maestro de rol. Espero disfruten. Perfecto. Aprovecho de saludar entonces a todos los radio auditores, no sé cómo llamarlos, y presentarme, por supuesto. Mi nombre es Daniel Lastra, soy profesor de lenguaje, licenciado en lengua y literatura. Estudié la licenciatura en lengua y literatura en la Universidad Alberto Hurtado y posteriormente estudié la pedagogía en una universidad, digamos, hermana o prima, porque lo siento así, que es la Universidad Diego Portales. Mi práctica profesional, a decir verdad, no es tanta, ya, porque, o sea, claro, tuve la práctica, digamos, en la universidad y un buen enfoque de la universidad es que si bien la carrera de pedagogía dura un año, y ese es el desafío que tiene la Universidad Diego Portales, o la apuesta, un semestre, la idea es que uno vaya a un colegio particular pagado y que otro semestre vaya a un colegio municipal. Y esa fue mi experiencia, ¿ya? Posteriormente estuve haciendo ayudantía en la universidad. Bueno, en realidad antes de la pedagogía también estuve haciendo harta ayudantía en la universidad. Y al finalizar la carrera también estuve trabajando un año y medio en un colegio fundación, pero que es gratuito, entonces tiene esa particularidad, digamos. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo fue este cambio entre estudiar la licenciatura y sacar la pedagogía en un año? ¿Cómo qué te motivó a sacar la pedagogía y no seguir como con todo el área de investigación que tiene la literatura? Bien, cuando uno estudia una carrera de licenciatura en humanidades, en realidad sale un poco a un océano, ¿ya? Es súper angustiante, o por lo menos para mí fue angustiante la experiencia de salir, porque en el fondo uno tiene un abanico de posibilidades, pero en general el camino es seguir los estudios, ¿ya? Porque la licenciatura por sí sola es difícil, por ejemplo, hacer clase en la universidad. Como que uno tiene que hacer un magíster o un posgrado. Entonces la pedagogía para mí fue un ancla o un camino que me diera más estabilidad. Perfecto. Entonces, ese cambio de rubro como hacia la pedagogía se dio en el momento en que tú saliste de estudiar la licenciatura y estabas viendo como tu abanico de posibilidades, o era un pensamiento que quizás lo tuviste antes, como en tu época escolar, como ¿cuándo fue que te diste cuenta que querías ser el profe Dani? Mira, en realidad me pasó algo bien particular en la universidad, ya, porque siempre, o sea, una vez que estaba estudiando, en realidad yo también me veía en el futuro haciendo clase en la universidad. Siento que fui en ese sentido como muy buen estudiante. Pero un día una profesora dijo algo que a mí me quedó grabado, digamos, en la memoria, y es que cuando uno estudia la licenciatura e inmediatamente hace el posgrado o el magíster, ¿cierto? En el fondo, en el magíster o en el posgrado, uno va a repetir solo lo que ya tiene en la carrera, ¿ya? Entonces la idea siempre es nutrirse un poco, tener un poco de experiencia laboral, cosa de no repetir como únicamente lo que uno estuvo en la universidad. Yo creo que en parte el posgrado o el magíster tiene que ver con la experiencia de vida también. Y en ese sentido yo quise trabajar en colegios, quise como, claro, tener un poco de experiencia, formarme, ¿cierto?, fuera de la universidad para poder aportar desde una perspectiva distinta o desde otra área. Wow, muchas gracias, profe Dani, te pasaste con la respuesta. ¿Qué tal? Mencionaste que hiciste ayudantías en la universidad. ¿De qué ramo hiciste ayudantía? Uf, y en verdad hice harta ayudantías, pero mira,
la ayudantía con la que yo partí, estuve 2 años, digamos, haciendo ayudantía de morfosintaxis, que es gramática. Ya fue como la primera carrera que me cautivó, o sea, perdón, el primer ¿Asignatura? ramo, sí, el Ujú. primer ramo en la universidad que me cautivó. Y también fue un gran desafío porque en el colegio yo no tuve gramática, o no recuerdo haber tenido como a ese nivel, ¿cierto? En el colegio uno ve como sujeto predicado y como que no ve mucho más, digamos, te queda Complemento como, directo y directo y sería. claro, se queda un poco ahí. Pero cláusula, otro tipo de complemento, atributo predicativo del sujeto, esas cosas nunca se hablan. Entonces mi formación en gramática era bien pobre. Y, y cuando lo vi, no sé, a veces hay ramos en la universidad con los que uno conecta más, digamos, y eso fue mi caso. Y también tuve la gracia de que, claro, en mi universidad uno puede tomar ayudantía siendo estudiante. Entonces yo cuando estaba en segundo año, como tenía los créditos suficientes y tenía buenas notas en la asignatura que postulé a ayudantía, pude empezar a ser ayudante. Perfecto, vamos. En lo personal me hubiera gustado ser ayudante de mi carrera. Yo creo y me creía capaz que tenía los atributos para hacerlo, pero siento que nunca se dio. Como que en el año que se pudo haber dado, como que pasó la pandemia, o como que algo sucedió, no recuerdo muy bien, pero habían hartos ramos que me gustaban mucho, que como tú decís, hay ramos con los que uno engancha más que otros. Para mí fue la lingüística, me encantaba la lingüística, me encantaba. Nunca tuve lingüística en el colegio ni nada parecido. Igual como que toca muchos temas de varios temas que tú sí sabías y que te das Ujú. cuenta que sí sabías, pero lo aprendes a un nivel tan distinto, tan profundo, tan profesional que te dan muchas ganas de seguir aprendiendo. Y eso igual en parte me motivó igual y me motivaba a seguir estudiando lingüística. Era un muy buen ramo. Sí, solo para decirte, sí, o sea, en mi carrera uno tenía que tomar, o sea, seguir con cursos de lingüística y cursos de literatura hasta el final de la carrera. O sea, uno solo se especializaba, por así decirlo, en la tesis, que era el momento en que uno optaba si iba a hacer la tesis de lingüística o de literatura, ¿ya? Y en ese sentido tomé ayudantía de literatura moderna, literatura antigua, literatura contemporánea. Tomé ayudantía de eh, lexicología y semántica, introducción a los estudios del lenguaje. Eh, bueno, esas son las que en este momento recuerdo. Bastante ayudantía. Wow, increíble. Muchas gracias, profe Dani. ¿Y qué tal ahora la diferencia? Porque tú, o sea, no es que hayas sido un profesor de la universidad como tal, pero sí has tenido la experiencia de enseñar y cumplir el rol que cumple un profesor universitario con estudiantes universitarios y no escolares. Y también tuviste la experiencia de enseñarle a estudiantes escolares. Los estudiantes que quizás no querían estar ahí para aprender tu materia como los universitarios, pero tenían que estar ahí. Y como tú también tenías que estar ahí. ¿Cómo contrastarías estas dos experiencias educativas con estos dos grupos de estudiantes? Hay un mundo de diferencia, digamos, entre la universidad y el colegio. ¿Ya? Primero porque en la universidad, claro, como tú bien dices, en el fondo todos los estudiantes que están ahí optan, digamos, libremente, ¿cierto? Por estar ahí, hay un sentido de responsabilidad y una madurez mayor. La relación también es más simétrica, digamos, entre el profesor universitario y el estudiante. Por lo menos así fue en las universidades que yo fui. Y claro, en el colegio de algún modo está mediado más por hay una estructura más jerárquica, ¿ya? O al menos eso es lo que siento yo en los establecimientos escolares. De hecho está esta idea, ¿cierto? Como de jefatura, coordinador, como ese tipo de figuras que, claro, tienen que ver con este orden más jerárquico. Pero también hay otra cosa que es súper enriquecedora de los colegios, y es que uno está en una fase en que los jóvenes, ¿cierto? Los niños, digamos, de media, están más como a flor de piel, por así decirlo, ¿ya? Y en ese sentido, uno como profesor no tiene el rol y el deber, digamos, que tiene un profesor universitario, ¿ya? Que su labor es, digamos, puramente académica.
¿ya? Sino que en el colegio uno tiene una labor ética, una labor moral, una labor humana, que es súper importante y que le da sentido, siento yo, al oficio del profesor. Corrígeme si me equivoco, pero en el fondo la gran diferencia es que en esta época escolar el rol del profesor es como de encantar a los estudiantes con la educación, como el término que usaste, a flor de piel. ¿Te refieres a que en el fondo son más como fáciles de encantar, como para que se enamoren de algún ramo o alguna materia que estáis viendo? En cambio, en los universitarios, como se supone que ya están ahí por el amor al conocimiento, tú solo te dedicas a entregar y como regurgitar información y contenido con ello, ¿no? Claro, o sea, en el caso del colegio, una labor es, como tú dices bien, encantar, ¿cierto? Despertar el interés, la intriga en el estudiante, llamar la atención, atrapar los sentidos, no sé, como quiera decirse, ¿cierto? Pero yo no apuntaba solo a eso, sino que en el colegio uno no solo entrega conocimientos académicos como profesor, que es lo que creo yo, sino que también el rol del profesor está muy mediado por lo moral y por los valores, ¿ya? En el fondo, o sea, uno forma en el colegio y inculca, ¿cierto? Eso, y repara explícitamente en eso que es la entrega de valores, y que sería muy raro, ¿cierto?, que lo haga un profesor de universidad, fuera de quizás los primeros años. Me impresiona en el fondo lo que describís como el factor humano que tienen los profesores de colegio. Como que tenés razón, un profesor universitario haría un trabajo completamente distinto en un colegio, porque en el colegio el factor humano es demasiado importante y está ahí a flor de piel, como bien lo describiste. En cambio, tú como universitario y yo como estudiante universitario, cuando alguna vez lo fui, si es que me estaba yendo como mal en mi vida casi, o tenía como cosas que eran como unos problemas que eran fuera de la carrera, en el fondo a mi profesor de lingüística no le interesaba cómo yo me sentía o cómo yo estaba. Uh-huh. Pero el rol del profesor de colegio es alguien que sí tiene que estar interesado, como de por qué Pedrito en la mañana no me está poniendo tanta atención como me solía poner, pues como estará tomando desayuno, comió ayer, no comió ayer, así. A tu profesor universitario sería pero muy raro que te preguntara, oye, ¿tomaste desayuno? ¿Estás bien? Claro, digamos, por lo general sería raro que un profesor universitario, digamos, se sepa los nombres de todos sus estudiantes, ¿ya? Y en el colegio eso es primordial. Uh-huh. También por otra parte, y viendo por el lado más de la estructura de colegio, de la estructura de universidad, siento que los profesores de universidad de algún modo funcionan más como islas, es decir, cada profesor diseña, digamos, su asignatura, obviamente es revisada, digamos, por las autoridades de la universidad, aprueban, hacen cambios, qué sé yo, pero no sé, no creo que exista el diálogo, la comunidad, ¿cierto?, entre profesores que uno ve en un colegio en la universidad, ¿ya? Y también esa comunidad, ¿cierto?, que se forma en el colegio implica reuniones de ciclo, reuniones generales, consejos, implica un montón de instancias, digamos, para que los profesores se vean, planifiquen, compartan, y que no están en la universidad. Insisto, como que en la universidad prima únicamente el ámbito académico. No digo que sea el único espacio que hay, por lo general hay instancias de ayuda social o de otras cosas, pero son mínimas en comparación, si uno los pone, digamos, una balanza. Claro, una balanza, o los contrasta, el ámbito académico pondera por mucho. Muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. De hecho, sin ir más lejos, como el mismo lugar físico de la sala de profesores en el colegio, en la universidad no había como una sala de profesores como tal, en el que se juntaban como todos los profesores que estaban ahí, así como las distintas asignaturas, distintos ramos, de repente a compartir un té o compartir un café en el recreo.
yo siento que en la universidad yo no vi eso. Y cuando yo iba a hablar con mis profesores, como que cada uno tenía su oficina y tenía como un pasillo largo en el que en el fondo con suerte se saludaban en la mañana casi. Hay algunos que se tenían como mal entre ellos. Típicos chismes de estudiantes, sí. Pero esa comunidad que dices, como ese ambiente laboral de profesores, no prima en la universidad, pues. Qué loco, buen tema. Pero ahora, siento que nosotros podemos empatizar mucho como con estudiantes universitarios y la visión que teníamos de los profesores en la universidad en ese momento. Pero vámonos un poco más atrás, a nuestra experiencia escolar. Como tú como estudiante en el colegio, no como profesor. ¿Hay algún docente que recuerdes por sobre todos? ¿O dos docentes que recuerdes por sobre todo? ¿Y por qué los recuerdas? ¿Qué significaron en tu formación tanto personal como académica? Claro, como te digo, uno cuando es niño es una esponja, digamos, absorbe mucho más, ¿ya? Y yo creo que en general en la vida de una persona uno recuerda más a los profesores de colegio que a los profesores de universidad, ¿ya? En mi caso tengo una experiencia súper bonita que me marcó de algún modo en el colegio. Y yo creo que fue una inspiración para mí para estudiar pedagogía. Y fue en cuarto básico que mi papá se quedó cesante en ese tiempo. Fue un periodo familiar complejo, especialmente por el lado de las lucas, por el lado económico estábamos súper mal. Y hubo un momento que, te juro, no teníamos para comprar colación, ¿ya? Entonces, claro, nos arreglamos, digamos, como podíamos. Y cuando mi profesora jefe, que se llama Mirta, en ese momento como que se percató de la situación, ella me llevaba colación al colegio, ¿ya? Y compraba así con su sueldo, ¿cachai? Wow. Y claro, eso es lo que voy, que en el fondo la relación en el colegio es mucho más humana. Cuando uno sobre todo es profesor jefe, ¿cierto? Uno asume a veces un rol pseudo parental con los estudiantes y a mí esa profe me marcó la vida. Entonces, o sea, esa profe es un claro ejemplo, ¿ya? Si tuviera que nombrar otros profesores, también tuve un profesor de lenguaje genial. Espero que siga haciendo clases porque en realidad su metodología era única, era, yo creo que muy adelantado a su época, que el profesor Alejandro Gatica. Poeta también, y con él incluso cocinamos una vez en clase. O sea, nos hizo hacer preparar un plato sobre los mitos típicos de Chile, mitos y leyendas de Chile. Qué buena actividad, que como fuera del ordinario, que obviamente te voy a acordar de eso por años. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Qué buena. Entonces sí, recuerdo que bueno, el tipo era genial. O sea, tenía también un don, digamos, para llamar la atención, ¿cierto? Para hacer reír al curso, que es súper importante, generar un buen clima en la sala de clases, para desarrollar la creatividad, la imaginación, y buscar que, yo creo eso, que el aprendizaje sea significativo, ¿ya? Buscar experiencias que rompan con la rutina típica, digamos, del colegio y la prueba de selección múltiple y esas cosas que en el fondo ya están muy dentro de la rutina. Y claro, de repente preparar un plato. Sacar tu tenedor, tu cuchillo y cocinarte un buen mito chileno. Excelente. Me llama mucho la atención porque obviamente los auditores no saben lo que ahora voy a contar, pero las dos cosas que dijiste de los profesores que te marcaron son cosas que tú en tu experiencia como docente tú ya has hecho como docente. Cuando trabajamos juntos en un colegio,
Me contabas cuando le comprabas colaciones a los estudiantes y que de repente el portero te decía que no había que hacerlo o el inspector como que tuvieras cuidado y todo el cuento, pero tú veías ahí a uno de tus estudiantes que está ahí como que estaba pasando hambre, que le estaba pasando mal o que no había comido así y no tenía ningún problema en salir del colegio, ir a comprarle algo y volver y dárselo en contra de toda regla, en contra de toda cosa. Yo creo que la profesora Mirta estaría orgullosa de ti. Así también como el profesor Alejandro Gatica con sus clases como fuera de lo común. Daniel hace poco tuvo un taller en el colegio donde no se tenía que atar como a lo que decía el currículum nacional. Uh-huh. Y hiciste un taller sobre seres mitológicos. Claro, hay hartas cosas, o sea, en el fondo igual... siendo bien realista, uno igual tiene que medirse, ¿cierto? Porque en el fondo los niños igual a veces se aprovechan de eso. Entonces, claro, cuando uno ve que un estudiante tiene una necesidad, en el fondo uno tiene que poner sobre la balanza qué puede aportar, y también el rol de maestro, ya que yo creo que es una palabra que define más profundamente al profesor. Y lo segundo es que claro, porque digo que a veces se aprovechan, porque a veces los estudiantes no necesitan eso y le piden a los profesores como, no sé, si pueden ir a comprar afuera cualquier cosa, ¿ya? O colación que no llegaron ese día. Entonces, claro, hay uno como que puede hacerlo, pero diciendo que la última vez, o que dejar bien en claro que es una excepción, porque si no, después vaya a tener 20 niños pidiéndote cosas o sea, que salgas para comprarles cosas. Y lo otro, sobre el taller, sí, hicimos un taller en el colegio que se llamaba algo así como Bestiario Fantástico, no recuerdo el nombre exacto que le puse en este momento, probablemente era un poco más atractivo, pero básicamente era eso, ¿cierto? O sea, generalmente cuando uno estudia la literatura, especialmente la literatura clásica, la literatura grecolatina, ¿cierto? Se fija mucho en los héroes, ¿ya? Eso es lo que no importa un Eneas, un Aquiles, quizá un Héctor, o Teseo, etcétera. Pero rara vez uno se detiene y repara profundamente en el monstruo, ¿ya? O en la criatura que engrandece al héroe. Entonces este lectivo era una tentativa, por así decirlo, de reivindicar a los monstruos y invertir los planos y tratar de que el monstruo estuviera en primer plano, y claro, verlo quizás como un poco juego, porque eran estudiantes de séptimo y octavo básico. Fue muy bonito porque vimos la sirena griega, el cíclope, la esfinge, ¿qué más? No. Bueno, reparamos en los hecatónquiros, vimos un montón de criaturas. La idea era que ellos también empezaran a crear su propia criatura, e ir formando un bestiario muy al estilo de Animales Fantásticos de J.K. Rowling. De hecho, leímos algunas definiciones de ella y al principio los niños lo miraban así como... yo lo sentí un poco, lo miraban a huevo el electivo, así como, ¿qué estoy haciendo acá? Y a poco se fueron enamorando y estaban encantados, investigaban, veían dibujos. Entonces fue una experiencia súper bonita, en verdad. Qué lindo, qué rico. Recuerdo que cuando me lo comentabas súper alegre, súper muy entusiasta. Y en el fondo yo creo que los niños igual se sienten eso. Como que uno tiene que pasarla bien en la sala de clases para que los niños también la pasen bien. Si uno no quiere estar ahí en la sala de clases, los niños lo sienten igual. Los estudiantes lo sienten y de verdad como que es un mood en la clase que te cambia. No, espera, dije, lo mejor de esto que lo mejor es que era un día lunes, ¿ya? Entonces, claro, el lunes como que siempre uno parte, digamos, con poca energía la semana, o no sé, como que el lunes como por excelencia, desde que uno es estudiante, el lunes como el día así, como que recién está tomando el ritmo, como que anda más lento, más aletargado.
Y aparte, venía justo en mi bloque de almuerzo. Entonces yo almorzaba más tarde por hacer el selectivo. Pero te juro que no era ni un problema para mí. Yo estaba contentísimo. El lunes iba, pero feliz al colegio. Y también me esforzaba a mí, obviamente, a indagar, porque también uno claro, como te digo, siempre tiene más fresca la noción del héroe que del monstruo. Entonces, selectivo a mí me puso en una búsqueda constante de información y también de cómo esa información la hago atractiva digo, para los estudiantes, y cómo hago que parezca un juego para ellos. Perfecto, qué buen electivo. ¿Dónde me inscribo a ese electivo? No. Llegó el momento de tomar apuntes. El profesor Daniel nos contará un poco de su experiencia universitaria, de cómo sobrevivir la carrera de licenciatura y pedagogía, además de compartir con nosotros sus tips como estudiante y sus tips como profesor. Así que preparen sus cuadernos. Ok, entonces, profe Dani, cuénteme. Hablando ahora de su experiencia universitaria, como alumno universitario, Uh-huh. ¿qué le hubiera gustado saber antes de entrar a estudiar pedagogía? ¿Puedo agrandar un poco la pregunta? Por favor. Sí, o sea, es que como saqué la licenciatura primero y la licenciatura fue más larga que la pedagogía, ¿cierto? Te voy a responder por las dos carreras, ¿ya? Primero, en el caso de la licenciatura, me hubiese gustado saber que era una carrera extremadamente teórica, ¿ya? Es decir, de muchos conceptos, mucha lectura muy abstracta, a diferencia de la pedagogía, que es una carrera muy práctica en mi caso, muy práctica. Muy práctica, sí. Y también, por otro lado, que la licenciatura, al menos en lengua y literatura, es una carrera de algún modo también bien solitaria, por así decirlo. O sea, los trabajos, digamos, en general son trabajos, informes, ensayos, etcétera, individuales, al igual que la tesis. Entonces, claro, uno se vale, digamos, por sí solo, pero en pedagogía uno entra y es como que tienes que trabajar en grupo. Entonces ahí hay también un cambio muy abrupto, ¿ya? Respecto a la formación de ambas carreras. Y lo otro, claro, uno cuando entra a estudiar licenciatura en lengua y literatura, en realidad es como porque la trae la literatura, por lo general lee bastante, pero tampoco sabe como exactamente cuáles son las posibilidades cuando termina la carrera. Uh-huh. ¿Ya? Como que uno no tiene tanta claridad de el final, ¿cierto? Entonces eso también quizás me hubiese gustado informarme antes. ¿Y la universidad, cuando te entregaban como la malla y hablaban de la carrera, de lo que iban a hacer, no fue como, o sentiste que no fue como muy transparente al respecto? O sea, a lo largo de la carrera se hicieron charlas y ahí, claro, sí fue muy transparente. Los primeros días yo igual, no sé, antisocial. Yo no fui a la bienvenida, no fui a nada de eso. Yo llegué a clase, digamos. Entonces, quizás sí lo hablaron, no lo sé. Sentándome en la última silla detrás del salón. Sí, así era al principio, pero después siempre adelante. Y respecto a la pedagogía, claro, lo que podríamos decir, el currículum oculto. O sea, hay un montón de cosas burocráticas que uno tiene que aprender un poco en la práctica del oficio, y que no lo forman a uno en la universidad. Y no digo que en el fondo son cosas que no son difíciles de aprender, ¿ya? Por eso yo creo que no se enseñan. Es como un poco obvio, por así decirlo. Es como parte del oficio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el libro de clases, ese tipo de cosas.
todo lo que tiene que ver también con el ámbito burocrático, de, no sé. Bueno, en realidad ahí uno sí planifica, digamos, la universidad, pero hay documentos que tienen que ver con la jefatura y que eso claramente uno no lo va a saber hasta que te toque una jefatura, digamos. Ujú. Y por último, el tema de la carga laboral, sobre todo los primeros años, digamos, de ser profesor, es un oficio duro, digamos, un oficio crudo, por lo menos mi experiencia en ese sentido, y que le exige a uno sacar resiliencia, sacar fortaleza, y le demanda más tiempo, en mi caso, del horario contractual. Entonces, Mucho más tiempo. mucho más tiempo, claro. Mucho más tiempo, sí. Hace poco sacaron un estudio, no recuerdo de dónde fue, los auditores me corrigen si estoy equivocado, pero decía que los docentes trabajamos 15 horas semanales más de lo que sale en nuestro horario semanal. Entonces, si trabajas 40 horas semanales, estás trabajando 55 en realidad. Y esas 15 horas no te las pagan. Esas 15 horas son horas que tú quitas de tu vida personal, de hacer las cosas que te gustan, de hacer los deportes que te gustan, de juntarte con la gente que te agrada, que te querías juntar, por temas de trabajo y por temas de que tenéis que cumplir nomás. Y que todavía lo recuerdo cuando el primer coordinador que yo tuve me lo dijo así, pero directamente. Me dijo, históricamente el profesor se lleva el trabajo para la casa. Como que el hecho de que estés acá alegándome, diciendo que tienes mucho trabajo que te llevas a tu casa y que no corresponden a tus horas laborales, es algo que tú ya deberías haber sabido cuando te metiste a estudiar pedagogías. Y yo de verdad quedé impactadísimo como con su respuesta, porque se veía como muy, muy certero y muy seguro de lo que me estaba diciendo, y estoy seguro que yo le pregunto a cualquier docente y me va a decir una respuesta muy similar, porque históricamente sí nos llevamos mucha pega para la casa. Es real. Claro, sí, o sea, en la universidad yo me acuerdo que en el fondo se decía, ¿cierto? Que un poco el profesor vive, hace su vida en el colegio, ¿ya? Y también tiene que estar como todo el tiempo en función de eso, pensando actividades, buscando textos, sobre todo como profesor de lenguaje, ¿cierto? Y esa búsqueda es algo constante, o sea, en el fondo uno sale del colegio y en la calle, uno caminando, en la micro, no sé, en la casa, puede ver algo y ese algo desgatilla, ¿cierto? La idea de una actividad, ¿ya? O surge ahí como el pensamiento para, no sé, un texto, uno encuentra un texto leyendo otra cosa. Cuando vaya al molchino, eso te ocurren 10.000 actividades que podías hacer con las cosas. Entonces, sí, yo creo que eso, digamos, como y es difícil igual como porque uno obviamente no habla, digamos, con los profesores que conocía de horas contractuales o nada por el estilo. Pero sí, adaptarse, digamos, a eso, a trabajar o estar, digamos, pendiente del trabajo 24/7, fue un desafío difícil para mí. Y ahora con tu experiencia universitaria, que me llama la atención que tu trayectoria, tú no estudiaste pedagogía del lenguaje, como de por sí, como yo estudié pedagogía en inglés, que fueron 5 años que me enseñaban inglés, paralelamente tenía ramos pedagógicos de metodología, de assessment y todo. Pero yo siento que quizás me perdí mucha materia y mucho contenido de que si hubiera sacado la licenciatura en la lengua inglesa y después sacar el año en pedagogía. Entonces mi pregunta va por ahí. Si pudieras elegir de nuevo entre sacar la pedagogía del lenguaje y solo trabajar como profesor, o hacer el mismo recorrido que tuviste de sacar la licenciatura y después sacar la pedagogía, ¿cuál elegirías y por qué? No, yo haría el mismo recorrido, o sea, es que mira, a pesar de que yo digo que es una carrera de algún modo solitaria, de que uno se vale por sí mismo y de las dificultades, toda la carrera, digamos, tiene dificultades, ¿cierto?
una de las dificultades mayores de literatura quizá es el tiempo que demanda, porque uno tiene que leer obras completas, digamos, y leer, digamos, una obra como el Quijote, no sé, por decir algo, demanda tiempo, y demanda harto tiempo. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, la licenciatura es una carrera hermosa, ¿ya? Y yo tengo, o sea, también tengo la suerte de que en la universidad que yo estudié, siento que la malla estaba muy bien pensada, ¿ya? Porque uno, por ejemplo, los primeros años tenía una malla de bachillerato, entonces servía para tener una visión global de lo que significaba la literatura, por ejemplo, antigua, con el arte y la literatura, o sea, el arte e historia antigua, la filosofía antigua. Entonces eso permitía como tener una imagen de la cultura, ¿no? Y no solo de la literatura. Lo mismo con medieval, lo mismo después con moderna y contemporánea. Y posteriormente la universidad tenía un enfoque latinoamericano, entonces teníamos mucha literatura latinoamericana. Pero como te digo, más allá de los desafíos, las dificultades, etcétera, si pudiera estudiar la misma carrera de nuevo, lo haría. O sea, Y diría, genial, ahora, porque ya sabéis los contenidos, ya leíste los libros. Pero con respecto a eso, yo recuerdo en mis clases de lenguaje y recuerdo también en las clases de la universidad en que tenía que leer, sobre todo en literatura británica y literatura americana, que uno no solo leía los libros y estaba listo para la prueba. Uno tenía que igual hacer como un análisis, tenía que trabajar, tenía que memorizarse ciertas cosas, tenía que ver ciertas frases que te servían para apoyar un argumento en un ensayo que estaba escribiendo, etcétera. Y por ahí va mi siguiente pregunta, que es el tema del estudio. ¿Cómo tú estudiaste eficientemente una carrera tan demandante como licenciatura en letras? Bien, primero tengo que decir que mi formación escolar, igual yo no fui un estudiante modelo, nada de partida. Entonces, y obviamente pasé por la etapa, digamos, de la rebeldía y no sé, en fin, la cosa es que yo no tenía quizá una estructura de estudio tan clara o tan buena cuando inicié la carrera en la universidad. Y eso fue duro para mí para adaptarme a los primeros años. ¿Ya? En los primeros años de la universidad yo me eché ramo y yo creo que en parte era precisamente por eso, porque no tenía una estructura. ¿Ya? Tuve que ir ahí mismo, sobre la marcha, digamos, de la carrera, creándola. Y en mi caso, lo que a mí me funcionó como estructura era leer los textos y hacer dos cosas. Una, separando, marcando la idea principal por párrafo. ¿Ya? Yo sé que puede sonar mucha pega, pero cuando uno lo hace mecánicamente o ya está acostumbrado, como que no, de verdad es algo muy rápido. Ya uno no se demora en identificar qué es lo que quiere decir ese párrafo. Y en segundo lugar, haciendo una página, digamos, de las citas que yo consideraba más importantes o más significativas de ese texto. Entonces, abría un Word y escribía, no sé, 12 páginas, por así decirlo, de citas de ese libro, y eso me ayudaba porque ya tenía, por ejemplo, las citas al momento de hacer un ensayo o hacer un informe. Entonces ya era cosa de buscar la información ahí o ir a los párrafos, a la idea de cada párrafo. Qué clever, qué organizado. Bueno, chicos, ya saben, si tienen alguna prueba o algún trabajo que hacer sobre un libro, recuerden estar tomando apuntes ahora de cómo se toma apuntes para tomar un libro eficientemente de un profesor de lenguaje. Sí, ahora igual existen muchas técnicas, o sea, y también eso es algo que uno aprende en la carrera de pedagogía, no en la licenciatura, ¿cierto? Pero todos aprendemos de forma distinta, o sea, en mi caso me funcionaba eso, pero hay gente que, no sé, tiene más memoria auditiva, más memoria visual. Yo conocí tenía una compañera, no de mi misma generación, pero sí de carrera,
que hacía caras al lado de los párrafos, así como emojis. Y cada emoji tenía un significado para ella, como bien concreto. Entonces, claro, no es necesario anotar la idea principal. Si uno tiene como la asociación por emoji, mejor todavía, más rápido. Perfecto. Wow, qué seca tu compañera. Estas son memotécnicas, po. Ujú. Yo hice mi tesis sobre eso, sobre cómo podemos usar las memotécnicas para poder aprender vocabulario más rápido a través de las asociaciones. Cada uno tiene distintas asociaciones que hacen. Tu compañera tenía las asociaciones con los emojis, quizás no sé a qué cosa, pero en el fondo, después al ver los emojis en cierto orden, quizás se acuerden como de las ideas principales de cada párrafo en el orden en el que se los aprendió, y lo encuentro genial, genial. Lo otro también que fue fundamental para mí fue formar ya eso como de tercer año, grupos de estudio. Entonces identificar, digamos, los compañeros con los que uno tiene harta asignatura en común, o con los que ya ha hablado harto, han hablado relaciones de amistad, etcétera, y trabajan bien juntos. Y lo que hacíamos era en los ramos que había mucho texto, y cuando digo mucho texto, de verdad, muchísimo, o sea, inhumano leerlo todo, digamos, un estudiante para un solo ramo. Nos repartíamos los textos, ¿ya? Entonces decíamos ya, no sé, 5 textos cada uno, y hacíamos resúmenes de esos textos. Entonces pues nos juntábamos, explicábamos qué consistían los textos que leímos, compartíamos los resúmenes que habíamos escrito, y claro, eso también nos ayudaba como muchísimo en el tiempo. Me imagino el trabajo en equipo, qué inteligente. Bueno, pero ahí yo creo que hay más como un tema de confianza en el que tú sabes que tu compañero va a hacer el trabajo y va a hacer un buen trabajo. O sea, y que no va a buscar el resumen en internet y que después se los venda a todos ustedes y que le hagan como el trabajo a él. Que para mí ese siempre fue mi problema con los trabajos en grupo en el colegio y en la universidad. Como que siempre vaya a encontrar gente que esa como que se quiere aprovechar de ti, o quiera como dejarte a ti el trabajo difícil y como él echarse los laureles. Yo creo que siempre uno se va a encontrar con gente así, incluso en el trabajo, ya como docente trabajando. Pero qué bacán que hayas podido tener como esta confianza en tu grupo de trabajo, sabiendo que todos van a trabajar tan bien como tú estás trabajando, para repartirse textos inhumanamente grandes. Que buena. Sí, claro, o sea, ahí por eso yo dije también, cierto, como en tercer año, porque en el fondo los otros años uno como que va identificando, como que ya se equivocó alguna vez, o sea, también me pasó en la universidad lo que tú estás diciendo, ¿ya? Que en el fondo uno se ya, digamos, la mayor parte del trabajo, o claro, a veces no era proporcional, o la información estaba como muy así, resumida en términos demasiado generales. Pero ensayo y error, uno ahí va encontrando a las personas indicadas con las cuales trabajar. Con este ensayo y error que me mencionas, ahora no con personas, sino como con máquinas o con recursos. ¿Hay algún recurso físico o digital que te haya ayudado a lo largo de tu carrera? Sí, mira, en mi carrera, o sea, la universidad tenía un convenio con una página que se llama JSTOR. De hecho, yo ahora te la nombro, pero no la ocupo desde que salí de la universidad porque ya no estoy, digamos, suscrito. Pero desde los computadores de la universidad, uno podía descargar todos los PDF, los textos, ¿cierto?, de los trabajos de JSTOR de forma gratuita. Entonces yo de ahí sacaba, me nutría, ¿cierto?, con los análisis literarios, cuando necesitaba como claridad sobre algún concepto. Esa es la página de ensayos que yo recurrí a lo largo de la carrera. Ya también ese cielo, son como las páginas que recuerdo que yo buscaba texto. Ahora en JSTOR, claro, había harto en inglés, pero uno igual podía encontrar en español. Recuerdo que una vez te pedí ayuda cuando estaba escribiendo mi tesis sobre buscar unas fuentes para sacar artículos científicos, y me diste ese cielo. JSTOR no estoy seguro si me la nombraste, pero Independiente no lo hubiera podido usar porque no estoy suscrito a la universidad, pero sí usé la otra página para buscar los papers que necesitaba, así que muchas gracias.
Sí, había más, pero en este momento ya pasado el tiempo de la carrera, en realidad no me acuerdo las páginas, pero hay más de esas páginas como para buscar ensayos, trabajo académico sobre, por ejemplo, algún tópico, algún texto, algún autor. Y que son súper importantes. Bueno, y el momento de la tesis, que es como la máxima investigación que he hecho, digamos, en mi vida, que por cierto fue sobre Alcino de Pedro Prado. Fui a la Biblioteca Nacional y busqué ya periódicos de la época y en el fondo mucho más. Y esa tesis fue para tu licenciatura, ¿no? sí, esa tesis fue para mi licenciatura. ¿Y para la pedagogía no tuviste que hacer algún tipo de tesis, examen de grado? Sí, era una investigación que hicimos con una compañera de carrera sobre la pedagogía teatral y cómo implementar distintas estrategias o técnicas del teatro en clases de lenguaje, ¿ya? Y para desarrollar sobre todo el eje de la expresión corporal, que siempre, mira, en lenguaje la oralidad queda relegada, es decir, como que la mayoría de los trabajos son escritos, lo que más se trabaja son el eje de lectura, escritura e investigación. Ahora, investigación igual siempre queda un poquito más al margen de los otros dos, y oralidad queda aún más al margen. Y ya si nos metemos a corporalidad, es casi nulo, ¿no? Entonces era como relevar todo lo que tiene que ver con la expresión del cuerpo en la sala de clase. Recuerdo que una vez tuve una conversación similar con el Ale. El Ale es un amigo de nosotros, él es actor. En que el rol del profesor era similar como el actor dentro del escenario. Como que uno se pone una máscara pedagógica y uno se enfrenta como a un público con una intención pedagógica, y lo encontré genial porque de verdad tienen muchas similitudes. Como que uno no es la misma persona que es en la sala de clases como es en su día a día, y eso lo encontré como que para mí fue un gran descubrimiento personal. ¿Qué hice? Oye, y al final, cuando terminaste este examen de grado sobre la pedagogía, no, la oralidad, no, pedagogía teatral, sí. Cuando saliste de tu carrera y tuviste tu título como profesor, ¿te sentiste listo para hacer clase? De hecho, yo quería trabajar inmediatamente cuando terminé la universidad, ¿cierto? Y en lo posible tener una jefatura, así como que estaba... Jugado así, pero el 100%. Siempre. Pero claro, o sea, en el fondo la vida es bien impredecible y en ese sentido... yo terminé la tesis de pedagogía en una condición muy particular, porque mi hermano mayor, el Diego, tuvo el estallido ocular, digamos, le dispararon una lacrimógena en el ojo justo el 1 de enero del 2020, que por esa fecha, digamos, yo creo que el 15 de enero probablemente defendí la tesis. Entonces, para mí el término de la carrera fue una locura, porque yo estaba como entre el hospital, entre que me juntaba con mi compañera, y al final como que no estaba muy como 100% en ninguna de las dos cosas. Y al final ese año yo solo hice ayudantía. Me imagino que sí. Y ahí como que igual entra un tema que estábamos hablando en la sección anterior, que era de lo humano que son los profesores del colegio contra los profesores de la universidad. Que me imagino que si te hubiera pasado lo mismo en el colegio, los profesores hubieran tenido mucho más permiso y mucho más como flexibilidad con este trabajo. Pero uno cuando ya es alumno universitario ya como que pierde esos privilegios. Uh-huh. Pero yo siento que igual lo enfrentaste de la mejor manera. Yo tuve el privilegio de asistir a tu presentación y fue genial. Fue un 7, un capo, pero 100% profe Dani, para que los auditores lo sepan. Gracias. Ahí, bueno, espero que no haya problema, ¿cierto?, con decir el nombre, pero en realidad todo el mérito, todo el crédito, ¿cierto? Yo se lo doy a la Tamar, que es mi compañera de tesis, porque
porque ella, uno fue muy empática, muy humana como para entender lo que me tocaba vivir, y en ese sentido como flexibilizamos mucho el horario y la forma de reunirnos por videollamada, como que cambiamos muchas veces la hora de la junta para trabajar esta investigación. Y lo otro fue que ensayamos mucho. Ya ensayamos muchas veces el día que ya teníamos todo listo, todo ya archiestudiado. Nos juntamos súper temprano en la universidad y de verdad, a diferencia de bueno, también tenía la experiencia un poco de la defensa de la licenciatura, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo no ensayé para la licenciatura como lo hice para la de pedagogía. En realidad lo hicimos muchas veces, entonces yo creo que sí, fue un espectáculo. Debieron haber estado ahí. Genial. Profe Dani, ¿algún consejo que te gustaría darle a los profesores nuevos que están recién egresando ahora de pedagogía, muy esperanzados con cambiar el sistema educativo? Bueno, uno es como... Está muy bien siempre el idealismo, ¿cierto? Pero también hay que, en todo lo que es la pedagogía, hay un sentido súper práctico, ¿ya? Entonces, como una invitación siempre como a aterrizar todas esas ideas siempre idealistas que uno puede tener, sobre todo cuando es estudiante en la universidad. Y dos, en el fondo, una invitación a desarrollar carácter, a desarrollar fortaleza, a desarrollarse también muy humanamente, porque en el fondo uno no está trabajando con un producto, ¿cierto? No sé, con piedras, frutas, minerales, no sé, no está trabajando con personas, y está trabajando con personas en plena desarrollo, y eso a veces también implica hacerse cargo no solo del conocimiento que uno trae como profesor, sino hacerse cargo de un montón de habilidades blandas, y hacerse cargo también de muchas cosas emocionales. ¿Ya? Como que los niños en esta etapa están a flor de piel y, o sea, yo creo que todos los profesores que están en el colegio han tenido que ver problemas entre estudiantes, ¿cierto? O problemas familiares de algún estudiante, etcétera. Y para eso no te preparan, ¿ya? En el fondo ahí está uno con su experiencia de vida. Insisto, si uno está saliendo, ¿cierto?, a hacer clase al colegio, mi consejo es que no odie eso, ¿ya? Sino que se prepare y no pierda la fe, porque yo siento que muchos profes también pierden la fe o entran, ¿cierto?, como un poco en una cosa más mecánica, digamos, hacer clase, o dejan de investigar, dejan de buscar, de innovar, ¿cierto?, en el aula. Y mi invitación es precisamente a que no pierdan la fe y se atrevan a innovar. Perfecto, muchas gracias. Es tiempo que nos vayamos más allá de la pizarra con el profesor Daniel, viendo al docente como ser humano, como alguien que también ve series, juega online, hace deporte y vive su vida personal fuera de los estigmas pedagógicos. Ok, entonces, profesor Daniel, ahora hablando más de ti como ser humano, como persona, ya más allá de lo que tú eres y representas en el colegio y en la sala de clases, porque yo soy un profesor en todo ámbito de mi vida, lo cual es cierto, pero todos los profesores, por muy profesionales que seamos, nos gustan las películas, nos gustan las series. ¿Qué tipo de películas o de series ve profesor Daniel de lenguaje? Bueno, no sé, siempre me han llamado la atención esta serie detectivesca, ¿cierto? De misterio. Y si tengo que nombrar alguna serie que he visto recientemente o que me ha atrapado, digamos, y la sigo, soy fan, diría Shingeki, que es un anime, ¿cierto? Una serie
digamos, quizá un poco más atípica. Tatakae. ¿Por qué Shingeki? ¿Por qué anime y por qué Shingeki? ¿Qué fue lo que más te atrapó de ese anime? No sé, o sea, que sea un anime, no sé en realidad si tendría el mismo efecto con personas de carne y hueso, digamos. Pero lo que sí, la narrativa de la serie, no voy a spoilear nada, así que tranquilo para los que están escuchando. Es lo que hace la serie, es lo que arma la serie. ¿Ya? Lo que la hace emocionante, precisamente siento yo, es cómo se va desenvolviendo la historia, cómo uno como espectador o lector, ¿cierto? Va descubriendo los acontecimientos y armando la cadena de sucesos, digamos. Eso es lo que a mí me gusta de Shingeki. Siento que no es, insisto, no voy a entrar en detalles, pero es rupturista. Yo no conozco otra serie así. No tengo otro, como un parangón, una comparación, digamos, que hacer con Shingeki. Me gusta cómo justificaste tu gusto por Shingeki con argumentos como propios de tu asignatura, como de la narrativa, así que mencionaste que es como rupturista. Encuentro que quizás ves las series o ves las películas quizás como con otro prisma, po. Como que tú dijiste que era imposible salirse como del personaje del profesor, quizás es real. Quizás como que uno con sus conocimientos, con sus cosas, ve las cosas desde otra manera y las analiza desde otro punto de vista. Sí, y por otra parte, también pensándolo, creo que, o sea, también hay una emoción que logra la serie como desde el momento uno, digamos, lo sitúa en un mundo bien hostil y, y uno entiende a los personajes, digamos. Es como fácil empatizar y entender las posiciones, como que eso también, el punto de vista de los personajes está súper justificado a mi parecer en la serie, ¿ya? Y las emociones, digamos, que está detrás, como es raro encontrar una serie que desarrolle como el ir creciendo, ¿cierto? Tan bien como Shingeki. Así que ya saben, auditores, si quieren una serie con muy buena narrativa, muy rupturista, tienen Shingeki no Kyojin, que es en inglés Attack on Titan. Uh-huh. No sé si tiene un nombre en español, ojalá que no. No, mentira. Ahora, profesor Daniel, o como ya no estamos hablando de profesor, sino de como persona, solo Daniel. ¿Algún hobby o una actividad que haga afuera del colegio? Sí, se me viene tres a la cabeza. La primera es trotar. Desde que estoy en el colegio, digamos, desarrollé ese gusto y gracias a Dios nunca lo perdí. Es súper importante en mi vida tomar los audífonos y salir, digamos, y no sé, a veces uno solo piensa en la música o escucha la música y le resuena mientras va trotando. A veces uno también está más contemplativo y como que ve la naturaleza, piensa, reflexiona. Pero eso me gusta como ejercicio, como un hobby que suelo hacer. En segundo lugar, bueno, practicamos jiu-jitsu. Si bien este año se vio interrumpido, digamos, la práctica, pero diría que es algo también súper importante como en nuestra historia de vida en las artes marciales. Y en mi caso, nada, o sea, las artes marciales me ayudaron a crecer un montón, a superar un montón de cosas difíciles, a sacar carácter, a empoderarme, a ganar artes marciales. Por favor, hagan artes marciales. Claro, entonces también me ha acompañado desde que, sí, también desde la etapa escolar, digamos, practicamos aikido, después estuve en taekwondo,
ahora en Jiu-Jitsu y espero poder seguir aprendiendo un montón. Porque en el fondo esos son caminos largos, bien largos. Y por último, y no menor, o sea, no es porque sea el último el menos importante, los juegos de rol me encantan. Nada, así bien nerd, así con dados, hojas de personaje, tipo La Mascarada, esa Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones, ¿cierto? A mí me gusta masterear, que básicamente el máster es el que lleva, por así decirlo, el juego, ¿ya? El que desarrolla el mundo, crea la historia, ¿cierto? Dirige la narración, sitúa a los personajes, hace digamos un montón de cosas, interpreta no sé cómo llamarlo, los NPC, pero interpreta a los personajes del mundo que no son jugadores, básicamente. Y eso también yo creo que tiene que ver con la creatividad. Me encanta crear cosas, escribir, no sé, como anoto ideas, anoto pensamientos poéticos a veces, anoto posibles narrativas como para roles futuros. Y es bonito también construir una historia colectivamente, porque yo siento que en la medida que un grupo va entrando en confianza cuando se juega rol, porque por lo general cuando uno juega rol, para que lo sepan los que están escuchando, parten súper tímidos y parten todos como súper cerrados y como no interpretando un personaje, sino que siendo todavía el jugador. Ya, yo como Daniel Lastra hablo como Daniel Lastra cuando estoy hablando, no sé, por un rey de 70 años, por poner un ejemplo, ¿ya? Pero a la medida que uno va avanzando en el juego, con un grupo de personas fijos, digamos, que ya están como más en confianza, etcétera, como que los jugadores de a poco se van soltando y van entrando en los personajes, ¿ya? Y cuando pasa eso, de verdad que el juego de rol tiene un carácter mágico, ¿ya? Porque al final es súper teatral. Y bueno, tú también has jugado rol, entonces el tiempo vuela, digamos. O sea, uno está jugando 8 horas a veces de corrido y uno siente que, no sé, fueron 3, 4 a lo mucho. Y no sé, hay algo bien bonito, insisto, en esos juegos. Es algo bien mágico. Sí, el tirar los dados, el tomar decisiones en conjunto, el meterte en el personaje, de verdad muy, muy significativo y te inspira para muchas, muchas cosas. Es como algo igual que yo lo siento parte de mí, parte de mi infancia, parte de lo que soy como persona, parte de la justificación de por qué me gustan las cosas de que me gustan ahora. Yo creo que fueron todos los juegos que jugué cuando chico y todas las aventuras que tuvimos, así, fueron muy, muy buenas. Claro. Sí, disculpa que te interrumpa, pero se me olvidaba en esta secuencia, ¿cierto? Los videojuegos. Yo soy así fan, tengo un montón de videojuegos. Este año no puedo jugar casi nada, pero ahí están con telaraña, pero están, ¿cierto? Y sigo una saga desde que la conocí en el colegio, en realidad, que es Final Fantasy, es mi juego favorito. Entonces ahí tengo la idea de, no sé si algún día lo logre, pero tengo la idea de darlo vuelta a todo, ¿ya? Solo para que tenga una noción de esto, van en el Final Fantasy XVI, ¿ya? Y algunos Final Fantasy, como el 7 por ejemplo, tienen 5 juegos, o sí, por ahí 5 o 6 juegos. Entonces fue un gran desafío. Estimo que son muchísimas horas de juego, probablemente más de 1000. Pero sí, me gustaría algún día darlos vuelta a todos. Y ya empecé y voy en orden, digamos. Entonces, de hace algunos años jugué el Final Fantasy 1, el 2, el 3, que eran juegos de Game Boy bien antiguos, súper así pixeleados. Pero eso, algún día espero llegar a la meta. Wow, yo tengo fe de que lo vas a lograr. Yo en mi experiencia con los Final Fantasy solo jugué uno, jugué el Final Fantasy 12, la era del Zodiaco creo que se llamaba, no recuerdo, pero tenía más de 100 horas guardadas en ese juego y todavía no llegaba al jefe final. Igual me gustaba como pasarme todo el 100% de las cosas, sacar todas las cosas y todo el cuento, como a ti te gusta pasar todos los juegos. También, entonces yo creo que si van como 100 horas
por cada Final Fantasy vaya a tener más de 1000 horas jugando. Bueno, suena como un buen panorama para este verano. Challenge accepted. Muy bien. Ahora, Dani, ¿qué has escuchado o leído recientemente que te ha inspirado? ¿Te ha inspirado como persona? ¿Te ha inspirado como profesor, como hermano, como primo? Uf, a ver, déjame pensarlo así rápidamente. Te podría decir que de lo que he escuchado este año para mí han sido súper importantes los cantos gregorianos. Sé que es muy raro, pero a veces cuando me iba al colegio temprano, eh, no sé, ir caminando por la calle, digamos, de noche o con poca luz, escuchando música gregoriana es una sensación bien especial para partir el día, ya por una parte. Por otra, este año conocí una banda que se llama Tonight Alive y que me recuerda como a toda la música que escuché casi todo el colegio, o sea, casi toda la media, perdón, parte de la universidad también. Banda screamo como Paramore, My Chemical Romance. Ah, ese tipo de banda. Ese tipo de banda, exactamente. Pero por lo demás, una banda súper versátil, ¿ya? Entonces, nada, me bajé toda la discografía y aún escucho, digamos, recurrentemente algunas canciones de esa banda. Como me sirvieron mucho en el día a día, como para hacer ejercicio, para trabajar, como no sé, me daban motivación. Y de lo leído este año en básica, sí, como los libros de básica, a veces como el plan lector, nos ponemos de acuerdo todos los profesores de lenguaje. Claro, uno no ha leído todos los libros, entonces también yo leyendo nuevos como libros que voy a evaluar, encontré uno que se llama Yosimio, que te lo comenté de hecho en el momento que lo leí. Que no sé, como me tocó una fibra al libro, como me hizo como un llamado a las raíces, a lo tribal. Fue muy bonito el reencuentro con ese libro de séptimo, y los niños también quedaron fascinados, o sea, y como me acuerdo, no lo leyeron tantos, pero los que lo leyeron, te juro que estaban así como muy involucrados con la lectura, y me contaban así como, no, es que el monito, como que sufrían con el personaje, ¿cachai? Esa lectura fue como que este año me gustó mucho cómo se dio con el curso. Yo también me emocioné con el libro. Y ahora recientemente, o sea, actualmente de hecho, estoy leyendo un libro que se llama El último deseo. Que lo tenía pendiente. Es el primer libro de esta saga de Geralt de Rivia. The Witcher. Sí, que está, claro, que está inspirada, ¿cierto? El juego famosísimo de... Salió Juego del Año en su momento, el 2013 creo. The Witcher 3. The Witcher 3, The que Wild hace Hunt, poco sí. lo remasterizaron. Y que hay ahora también una serie en Netflix. El libro está increíble, o sea, a mí me encanta estos mundos maravillosos, ¿cierto? Como medievales, muy al estilo de Tolkien. Y bueno, en realidad no he avanzado tanto con el libro, llevo unos 3, 4 capítulos, pero sí, me tiene motivado y como encantado con sobre todo esta idea del rol, de crear mundos, de crear personajes, como ambiente. Perfecto, muchísimas gracias Dani por tus respuestas. Ahora ya pasándonos casi al final, solo quedan 2 preguntas por hacer, la primera es si podrías nombrar a 3 personas que te han influenciado positivamente a lo largo de tu vida, en cualquier ámbito. 3 personas. Dura pregunta, uno tiene como muchos, digamos, mentores, ¿cierto? Muchos sí. referentes, ¿cierto? Muchos modelos a los cuales seguimos consciente o inconscientemente, pero me voy a arriesgar, ¿cierto? El primero, yo creo, sin pensarlo mucho,
y sorprendentemente es Jesús. ¿Ya? Yo creo que Jesús es un modelo en el mundo que ha sido fundamental. Y el mensaje, ¿cierto? Como de la humildad, de la entrega, del amor al prójimo. Todo eso lo encuentro elemental en la vida y siento que fue una piedra angular para, no sé, desarrollar mi visión de cómo tenemos que comportarnos en sociedad. En ese sentido, Jesús fue como un primer modelo y un modelo bueno, digamos. La segunda persona, que lo encontré en la universidad y nada, también un libro que recomiendo 100% a las personas que les guste leer, sobre todo novelas de caballería, y más aún de la saga artúrica o de la época medieval, que es Perceval de Chetrien de Troyes, que es un relato fascinante. Y ahí también encontré un modelo, digamos, a seguir, ¿ya? Que es, insisto, un caballero de la mesa del rey Arturo, de origen aparentemente humilde, porque en el fondo, claro, uno se entera en la medida que lee el libro de que también es hijo de un caballero, pero no se crió con él, se crió con la madre en el campo. Entonces es un personaje que tiene otra visión, súper humilde, muy desconectado de la corte, por así decirlo, de Arturo y de los otros caballeros, pero también muy sensible, muy creativo, no sé, es un personaje genial. Y por último, es un personaje raro, ¿cierto? Pero de algún modo, nada, recuerdo que vi un documental en el colegio que así como, wow. O sea, no lo vimos en el colegio, lo vi por mi parte cuando estaba en el colegio, o en la época escolar, que se llama Rommel, si mal no recuerdo el nombre, es Erwin Rommel, que es el zorro del desierto, personaje de la Segunda Guerra Mundial, un general nazi encargado del desmantelamiento, ¿cierto?, de las bases inglesas instaladas en África. Pero nada, el ingenio, la valentía, la osadía también y la rectitud de Rommel. En el fondo, Rommel es un personaje que creo que es el único de los altos mandos, ¿cierto?, que le dijo a Hitler que se rindiera o que iba a perder Alemania. Entonces, esa altura de mira, ¿cierto?, esa rebeldía también, porque en un momento desobedece una orden de Hitler cuando decide volver de África a Alemania. Nada, esa valentía, esa camaradería, ¿cierto? La preocupación humana por su gente, para mí son realmente admirables. Wow, me gustó los tres personajes que nombraste. Nombraste al Mesías, un caballero de la mesa redonda, y un general nazi, pero en la misma oración tan coherente, tan cohesiva. Muchas gracias por tus personajes. Y ahora ya con esta pregunta nos despedimos de la participación de Daniel, una gran participación en el podcast. Y la pregunta es la siguiente. Profe Dani, si pudieras enseñarle algo al mundo, ¿qué le enseñarías y por qué? En un mundo cada vez más rápido como el que vivimos, supersónico, ¿cierto?, por así decirlo, en que importa mucho la velocidad, la carrera, ¿cierto? Uno estudia una carrera, entre otras cosas, ¿cierto? O sea, en el fondo, la vida tiene esto como de presión, de uno sentirse presionado todo el tiempo, como que tiene que cumplir, etcétera. Le diría que es súper importante detenerse, congelar las cosas, decidir
con calma, primero como ver quién es uno, digamos, en este mundo, qué es lo que realmente uno quiere, cuál es su rol en la sociedad, en la familia, etcétera, para seguir el camino. Y una vez que uno tiene esa visión un poco clara de cuál es tu camino, o cuál es tu rol o tu deber, por así decirlo, en esta vida, all in, poner todo el corazón allí. Eso es lo que en el fondo yo creo, como que uno en este tiempo rápido también como que va un poco a veces como con miedo. Entonces, o un poco, no sé si con miedo, pero como mecánico, o como que olvida mucho el factor humano, ¿ya? Entonces lo que le diría al mundo es, uno siempre tiene que mirarse, siempre tiene que crecer también hacia adentro, y dos, en aquello que uno de verdad tiene claridad que es su sueño, su camino, con el corazón. Qué lindo. ¿Hay alguna práctica que te ayude a detenerte, a mirar las cosas y básicamente a hacer como ese consejo? ¿Alguna práctica que le puedas recomendar a los auditores que tú practiques o te gustaría practicar en algún momento? Yo creo que hay un montón de prácticas como para encontrar algún balance, digamos. Pero personalmente me gusta mucho meditar. Siento que la meditación, uno cuando está, digamos, con la espalda erguida, solo, acompañado, pero en silencio, respirando, algo pasa cuando lo hace, cuando se vuelve un hábito, ¿ya? Y algo también como que uno transmite, como que uno de verdad está como quizás como no en pausa, sino más en el presente y no tanto como en el futuro, ¿no? Lo otro, rezar. Yo me gusta rezar el rosario. Creo que también es como una práctica similar. Y por último, aunque sea extraño, yo creo que cantar para mí es muy saludable, te lo juro. Es terapéutico. Sí. Es terapéutico cantar. Entonces, nada, da lo mismo, o sea, como ahí afinado, desafinado. Yo creo que eso no importa. Si uno cuando está solo canta, como que libera algo, y también siento que está como más en el presente. Perfecto. Y con esto ya nos despedimos del invitado del día de hoy, Daniel Lastra. Muchísimas gracias por tu participación, por tu respuesta, por tu sabiduría que compartiste hoy día conmigo y con los auditores. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros auditores? Quizás tu nombre de Steam. Para que claro, lo sepan sí, soy un poco inubicable. Primero te agradezco a ti el espacio, el tiempo, las preguntas, precisamente estas preguntas, quizá este último bloque, ¿cierto? Que apunta un poco más a la vida del sujeto, es súper bueno porque nos hace, siguiendo un poco con el juego, que a partir de esta conversación con el Ale, obligarnos a quitarnos la máscara, ¿cierto? Que llevamos en el colegio, o en nuestro trabajo en general. Y bueno, soy de otra generación. Yo voy a tener 30, así que uso Facebook. Es de eso. Me pueden encontrar como Daniel Lastratapia. Y bueno, en Steam mi cuenta es Mowblack. Por si eso es MOWBLACK. Mowblack. Uh-huh. Ahí para todos los que quieran completar todos los juegos de Final Fantasy con el profesor Daniel, y para que puedan hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Ahora sí, nos despedimos de todos los auditores y see ya.